A veces, en la historia pasa algo que como que no tiene mucho sentido, ¿no? Un momento, una decisión de una sola persona que termina marcando generaciones enteras. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos momentos. Vamos a analizar casi como si fuera una disección el acto heroico de Arturo Prat. Ok, imaginen esto. Es el 21 de mayo de 1879. Estamos en la bahía de Iquique y todo está cubierto por una neblina densa. Ahí, en la cubierta de un barco de madera, viejísimo, hay un capitán de 31 años que tiene que tomar una decisión que es sencillamente imposible. Y miren, lo que se está jugando ahí no es solo su barco, ni siquiera solo su vida, es el espíritu, la moral de toda una nación que está en plena guerra. Y bueno, aquí se ve la cruda realidad de la que hablábamos. La comparación es que es brutal. Por un lado tenemos a la Esmeralda, una corbeta de madera, o sea, una reliquia para que nos entendamos. Y por el otro, el Huáscar, un monitor acorazado, puro tecnología de punta para la época. No, de verdad, sin exagerar nada, esto era una pelea completamente desigual. Entonces, claro, con una desventaja así tan aplastante, la pregunta cae por su propio peso. ¿Quién era este tipo? ¿Quién era el hombre que estaba al mando de ese barquito de madera dispuesto a enfrentarse a un gigante de acero? Para poder entender por qué hizo lo que hizo, tenemos que conocer a la persona, no solo al militar. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque Prat no era el típico militar que uno se podría imaginar, para nada. Era un intelectual, a ver, fíjense, abogado, con una tesis sobre derecho marítimo, profesor en la escuela naval, hasta diplomático, o sea, no era un simple buscapleitos, para nada. Era un hombre con principios muy arraigados y una mente súper analítica. Y esto justamente nos lleva al corazón del asunto. ¿Qué lleva a alguien así, a un hombre de leyes, a un pensador, a tomar una decisión tan radical? Un acto que a primera vista parece pura locura, puro desafío. Bueno, la respuesta no la vamos a encontrar en sus condecoraciones, sino en quién era él por dentro, en su carácter. Resulta que el carácter de Prat se fue moldeando, digamos, a los golpes. Venía de una familia humilde, tuvo que lidiar con problemas de plata y con algo terrible, la pérdida de varios de sus hijos cuando eran muy chiquitos. Todas estas experiencias tan duras fueron las que le dieron ese sentido del deber tan fuerte. Y esa capacidad de aguantar, ¿no? Esa resiliencia. Y aquí viene un detalle que la verdad lo humaniza un montón. Como mucha gente de la élite intelectual de esa época, él y su esposa, Carmela, se metieron en el tema del espiritismo. Participaban en sesiones para tratar de conectar con esos hijos que habían perdido. Esto nos pinta una imagen muy distinta, ¿no? No es solo el héroe de la estatua, es un hombre lidiando con un dolor que es inimaginable. Ok, volvamos a la bahía. Volvamos a ese 21 de mayo, pero ahora con esta nueva idea de quién era el hombre al mando. La situación, desde el punto de vista militar, era desesperada. No había forma de ganar, o sea, no en el sentido clásico de la palabra. Y este número lo resume todo. 2 nudos. ¡2! Las calderas de la Esmeralda estaban tan hechas polvo que el barco se movía a la velocidad de una persona caminando. Literalmente. Así que olvídense de una fortaleza. Era un ataúd de madera flotante. No podía ni maniobrar, ni mucho menos escapar. Un blanco perfecto. Sabiendo esto, su estrategia de repente cobra todo el sentido del mundo. Prat sabía perfectamente que no podía ganar. Su objetivo era otro, totalmente distinto: aguantar, resistir, frenar al Huáscar como fuera, para darle tiempo al resto de la flota chilena. Su misión entonces no era salir vivo de ahí, era sacrificarse, pero por algo más grande. Y así, después de horas de un combate que era una paliza, con el barco hecho pedazos y hundiéndose, llegamos al momento clave. Prat se prepara para su acto final, el acto que lo va a meter en los libros de historia para siempre. Justo antes del final, se junta con su tripulación y les habla. Y ojo, lo que dice no es un grito de guerra sin más. Es súper honesto. Es un reconocimiento de la realidad y una declaración de lo que para él importa. Les dice: muchachos, la contienda es desigual, lo admite, pero deja claro que el honor y el deber están por encima de todo, y esas palabras son la clave de todo lo que va a pasar después.
Y todo pasa en un abrir y cerrar de ojos. ¡Pum! El Huáscar embiste a la Esmeralda. En ese segundo de contacto, Pratt ve su única chance. Grita el famoso «al abordaje, muchachos», y salta. Pero ¿qué pasa? Los barcos se separan casi al instante, y él, junto al sargento Aldea y otro marinero, quedan completamente solos en la cubierta enemiga. El final fue rápido y brutal. Ahí, en la cubierta del Huáscar, frente a una tripulación que los superaba por muchísimo en número, Pratt cae. Un disparo, y muere al instante. Su vida termina en ese momento, pero su leyenda, recién está naciendo. Y acá pasa algo increíble, algo que nos habla mucho de los códigos de honor de esa época. El mismísimo capitán del Huáscar, su enemigo, Miguel Grau, hace algo extraordinario. Le escribe una carta a la viuda de Pratt, y no solo le devuelve sus cosas personales, sino que en esa carta reconoce el valor de su rival. Básicamente, es el propio enemigo quien termina de sellar su estatus de héroe. Ahora analicemos qué pasó después, porque aquí está lo más interesante de todo, la gran paradoja. Si lo vemos fríamente, Chile perdió. Perdió un barco, perdió a su capitán. Fue una derrota militar, clarísima. Y sin embargo, en la historia, este momento se recuerda casi como si hubiera sido una victoria. Entonces, la pregunta es fundamental para entender cómo funcionan los símbolos, ¿no? ¿Cómo es que un fracaso militar, una derrota, se convierte en el motor de inspiración para toda una nación? ¿Cómo algo así puede llegar a cambiar el rumbo de una guerra? El intercambio, si se quiere, terminó siendo brillante para la estrategia chilena, aunque seguro que no fue planeado. Por un lado, se perdió un barco que ya no servía para mucho, pero por el otro, la ganancia fue incalculable. Una ola de patriotismo que recorrió todo el país. La noticia de lo que hizo Pratt hizo que miles y miles de personas corrieran a enlistarse como voluntarios. Al final, lo que logró el gesto de Pratt fue unir a un país que hasta ese momento estaba bastante dividido sobre si ir a la guerra o no. Su ejemplo se transformó en una bandera, en un llamado que le dio energía a todo el esfuerzo de guerra y, sobre todo, le dio a la nación una causa por la cual luchar juntos. En el fondo, todo se resume a una elección. Pratt no eligió morir, eso es importante, eligió no rendirse. Y esa decisión, ese acto de resistir cuando todo estaba en contra, nos deja pensando, ¿no? Nos deja con una pregunta sobre el deber, sobre el sacrificio y sobre el increíble poder que puede llegar a tener el ejemplo de una sola persona.